Muy buenos días a toda la comunidad normalista. Les habla Fabián Vargas, el docente orientador. Eh, en el día de hoy les tenemos otra escuela de padres. Va a hablar el psicólogo analítico Juan Francisco Haxpiel. Les va a hablar sobre el tema de reflexiones psicológicas sobre la rebeldía en el ámbito de la convivencia. Han sido reiteradas las consultas de los papás que me dicen, no, es que no sé qué hacer con este muchacho porque no me hace caso, no quiere ser responsable, no quiere escucharme, etcétera, etcétera. Ya se vuelve como un pleito diario en casa con los adolescentes, sobre todo con ellos. Entonces es importante que escuchen esta conferencia, que tomen la palabra que les dé Juan Francisco y que compartan esta escuela de padres con sus hijos. Lo ideal sería que la escucharan con ellos. Todo esto para que durante esta pandemia no se nos convierta como en una tarea maratónica de cómo sobrevivir con un adolescente en casa, sino saberlo manejar, también que ellos se sientan que están respaldados, escuchados por ustedes y por el colegio. ¿Listo? Los dejo entonces con Juan Francisco. Muchas gracias. Hola para toda la comunidad de padres y madres de familia, profesores y estudiantes. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Francisco Haxfield Rodríguez, soy psicólogo analítico. He venido colaborando hace un par de años en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Hoy les voy a hablar de un tema importante y práctico. Por eso la titulé Reflexiones sobre la rebeldía en el ámbito de la convivencia. El tema es muy amplio, por lo tanto quiero simplemente dar una serie de ideas y aspectos psicológicos que son importantes, sobre todo el término rebeldía que generalmente se toma desde lo negativo, pero tiene un lado positivo. El asunto es que tiene dos caras y quiero mostrarles por lo menos los beneficios de lo positivo y cómo eso ayuda a la convivencia global. Todos los seres humanos tenemos una necesidad o un sentido, dícese para progresar, trascender, cambiar, modificar, lo que está de moda reinventarse, pero en realidad siempre tendemos a hacer o hablar de estos conceptos hacia afuera, hacia lo exterior, pero nunca lo reflexionamos hacia adentro, hacia lo que somos cada uno. Cuando digo cada uno, tiene que ver con su personalidad, su forma de ser, cómo percibe la realidad y cómo es esa realidad para la persona. Ya sabrán que por eso la mayoría de veces las personas creen que están haciendo algo diferente y simplemente están sirviendo al mismo molde o la misma receta. Cuando digo receta, me refiero que uno muchas veces quiere seguir una serie de pasos para mejorar, eso está bien. De alguna manera siempre nos inspiramos en otras personas, en una primera instancia en nuestros padres, algún familiar en especial, amigos. Luego miramos según lo que nos gusta. Entonces, si es un jugador de fútbol, queremos imitarlo. Si es un escritor, queremos escribir como ese escritor. Si queremos pintar, eso. Algunas personas en modelos de negocios quieren tener la cantidad de negocios que tienen otras personas, grandes empresarios, los emprendedores. Pero detrás de todo esto hay una situación importante y sobre todo psicológica, que por más de que queramos imitar estas situaciones, nunca serán iguales. Pero gracias a que no son iguales es que podemos ser felices de esa manera. Eso a veces pretender ser alguien que uno no es un problema y sobre todo basados en una realidad, eso es lo que nos genera conflicto. Por eso muchas veces, en el caso cuando uno es hijo, uno tiene ideas, tiene ganas de salir, tiene ganas de proyectar ideas, de hacer cambios, cambiar el mundo,
Pero hay unos límites y una realidad que aquí es importante también para los padres de familia, o por lo menos cuando ya las personas son padres de familia, que muchas veces en ese trayecto que no logramos eso que habíamos querido en algún momento o que añorábamos, algunos deseos no satisfechos o frustrados, de no haber un trabajo de ambas partes, lo que se va a encontrar es de alguna manera una rebeldía porque de parte de los hijos por hacer un cambio, no volver a repetir o hacer las mismas cosas, y por el lado de los padres, pues muchas veces es revelarse a que se haga su santa voluntad y muchas veces no escuchando lo que está ahí, lo que los hijos quieren proponer. Entonces aquí ya hablamos es que muchas veces esto ya termina es en una rebeldía totalmente agresiva y totalmente regresiva también, y no de alguna manera progresista que prevea un cambio. Y el cambio, ustedes sabrán que si uno pretende cambiar el corazón de alguien, tiene que cambiar primero el de uno. Entonces, cuando les decía que en lugar de elaborar la rebeldía desde lo interno, es decir, que todo lo que queramos en la vida, transformar, está a voluntad de cada uno. Empezando porque muchas veces queremos hacer una revuelta y lo hacemos hacia las demás personas, hacia el sistema. Entonces ahí ya hablamos de un tipo de rebeldía transpersonal transpersonal y transgredir esas normas es lo que muchas veces frena, porque creemos que tenemos una fuerza o una idea y queremos implantarla y que eso va a ser el cambio. No quiero decir que muchas veces esas ideas tengan algo representativo, pero estas generalmente terminan con violencia, desquitándose y agrediendo cosas, personas, incluso ideas, dogmas y demás. Entonces, cuando estas cosas suceden, me referiría a que si no empezamos por un cambio o una rebeldía interna hacia nuestras tendencias, ideas, comportamientos, ya la sociología y la antropología nos hablan de que pues es difícil dar una puntualidad acerca de la rebeldía, pero lo que sí están de acuerdo es los cambios comportamentales y cómo son las estructuras de poder basadas en esto. Entonces, por eso la invitación es que si las personas de verdad están tan enfocadas en rebelarse ante algo y ante una situación o idea o algo, puede perfectamente demostrarlo sin necesidad de dañar o hacer ofen ofensivamente con los demás. Entonces, todos podemos hacer cambios en nuestra vida sin necesidad de hacerle daño al otro, a la otra persona. Y esto es muy importante porque de ser así, no habría ninguna situación conflictiva, que el conflicto siempre va a estar, pero una cosa es que se proyecte hacia un sentido para uno positivo y no una cosa que uno quiera imponer para dejarla clara. De ahí es el principio o la diferencia entre cuando uno quiere instaurar un régimen de miedo y otra cosa es cuando se instaura una situación de libertad y de amor. Esto es importantísimo para la convivencia porque en la medida que tenemos el diálogo tanto con nosotros mismos como con los demás, podemos compartir realmente. Porque en la medida que yo comparte y dialogue con personas que piensen, sientan diferente a mis propuestas, ahí es donde estoy en realidad conociendo mi límite de tolerancia. Y la convivencia tiene que ver con el convivir con el otro, no solamente desde la casa. En la actualidad, en la situación de pandemia y cuarentena que hemos estado viviendo, muchas personas se les ha vuelto esto un problema debido a que, al menos
cuando tenían cierta libertad de poder salir más seguido, tenían ese espacio de salir, pero ahora se les presentó esta oportunidad y entonces se ha vuelto un problema. La situación también con los hijos, el estudio, porque algunos en realidad pues no lo quieren hacer, pero no porque no quieren, sino porque no están motivados. A veces es muy fácil decir las cosas, pero otra cosa es hacerlas. Entonces, nuevamente, uno no puede exigir lo que no va a dar. Por eso muchas veces a los padres de familia los invito. Si ustedes quieren que sus hijos lean, por lo menos que lo vean con un libro. Si quieren que toquen música, al menos que hayan tenido alguna experiencia con esto. Porque de lo contrario volvemos a lo mismo. Queremos proyectar y generar. Perfectamente se puede hacer. Puede que uno en la vida no haya tocado ningún instrumento y quiere que pues en la próxima generación se genere este espacio, pero solamente con el amor, no con la imposición, porque la imposición genera una situación totalmente bloqueada de lo que se quiere sentir y pensar, y mucho menos expresar. Por eso muchas veces las personas quieren expresar y decir algo, pero no obtienen lo más importante y que en muchas ocasiones lo he repetido, que es el problema de no escuchar. A veces siempre tenemos las respuestas ahí, pero solamente queremos escuchar solamente lo que queremos escuchar y no lo que está allá. Por eso, algo muy importante que a veces tenemos la verdad enfrente, pero no la vemos. Y como decía Lucilio en estas cuestiones, si tenemos una verdad enfrente, pero estamos ciegos internamente o no queremos ver, por más de que estemos ahí, no lo vamos a determinar. Y nos podemos estar perdiendo de una bonita parte de la vida. El filósofo y escritor Rabindranath Tagore también nos puede dar una luz aquí con una frase que se las comparto. Si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Entonces, de no ser por una rebeldía sana, pues tampoco habría progreso. Porque miren que grandes personajes de la historia, gracias a ese entusiasmo y sobre todo constancia y perseverancia, más no terquedad, en demostrar que había cosas que no eran ciertas o que no estaban. Entonces ahí es a los estudiantes a donde los invito. Si de verdad quieren hacer algo con su vida, independientemente que vaya en contra de lo que sus padres o algo tienen, de alguna manera lo pueden demostrar y lo pueden dialogar donde haya negociación, porque muchas veces exigimos, pero no damos y tampoco demostramos, sobre todo porque estamos en una situación en donde la economía está difícil y cada cosa que se vaya a hacer o invertir debe ser a seguridad y sobre todo que vaya a valer la pena. Tenemos que ser muy agradecidos porque siempre o habrá gente que habrá de tener más cosas y otros que no tengan. Pero en lugar de estar pensando que qué tenemos o no qué tenemos, valoremos lo que podemos hacer, empezando por la salud, tanto mental como física. A veces nos quejamos de que no podemos, que no somos capaces, pero nunca lo intentamos. Aquí hago la invitación con los idiomas. Algo importante con los idiomas es que en la medida que uno aprenda léxico, palabras, vocabulario, la percepción y la realidad se van abriendo. Y sobre todo simbólicamente, porque cuando las personas aprenden al menos otro idioma, se abren muchas puertas y empezamos a entender de que no solamente hay una realidad y algo que yo pueda considerar malo en otro lado puede ser bueno. Pero ya con esto no es simplemente para empezar a criticar y a por debajear, sino tomar esos conocimientos y tener una visión no polarizada. Ya sabemos los grandes problemas que tenemos ya de vivir en la polarización. Inclusive, esa polarización internamente es más que todo una contradicción, pero estamos hablando de lo mismo.
Por eso, desde la filosofía, si ustedes reflexionan, todos los ismos basados en un radicalismo, es decir, blanco o negro, siempre van a terminar en conflicto. Pero qué bueno que uno tenga la capacidad de fusionar eso, es decir, los aprendizajes y sacar algo personal, lo que llamamos pensamiento crítico. Muchas veces la rebeldía no se logra de la manera positiva y agradable porque muchas veces esa rebeldía es simplemente por llevar la contraria e imponer un punto de vista sin razón de ser. Por eso uno perfectamente puede hacer de su vida cualquier cosa sin necesidad de pasar por encima de nadie. Claro, a veces hay cosas injustas y situaciones, pero también si nos quedamos solamente en eso, no vamos a solucionar nada. Además, la historia nos ha enseñado, y si ustedes leen acerca de ciertas biografías, y sobre todo de personas que hicieron cambios muy importantes, van a ver que no siempre tuvieron todo. Todo desde lo que pensamos en lo material. Pero muchas veces no es lo material, sino lo que tenemos y lo que podemos dar. Ahí es donde esa revolución debe ser. Por eso, una de las mayores contradicciones o problemas en la convivencia es que la persona le han metido ideas y la persona se la cree y en el peor de los casos se la refuerzan. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. A veces utilizamos palabras que no sabemos qué significan en su totalidad, pero nos encanta repetirlas solamente porque están de moda o porque están ahí. ¿Por qué decía la palabra de moda reinventar? Porque en realidad las cosas no se reinventan, se transforman. Esto ya lo había propuesto el sociólogo Weber, hablando precisamente en las situaciones de que todo esto que llamamos sociedad no es nada más y nada menos que un encantamiento y reencantamiento de las cosas. Entonces aquí quiero fusionarlo con una idea que es importante resaltar, que ya no lo planteaba Immanuel Kant, que el problema no es de las cosas, sino las percepciones que tenemos de las cosas. Por eso entrar en un juicio moral es complicado, pero al menos si hay una ética es mucho mejor para el modus vivendi, o sea, para la forma de vivir, porque nos la pasamos muchas veces sacando excusas para no hacer las cosas y cuando las vamos a hacer entonces simplemente van por arranques. Tampoco es que uno tenga que trazar un proyecto de vida. Uno puede imaginar y las cosas se van dando, pero lo importante y en la medida que uno sea más consciente de qué es lo que realmente quiere y para dónde va y qué quiere hacer, de qué quiere vivir, eso es más importante. A veces no hay opciones, pero podemos transformarlas de una u otra manera. Por ejemplo, muchos de los grandes inventores no empezaron inventando cosas como tal, empezaron con trabajos, llamémoslo así, de otra categoría, no basados en la ciencia, mensajeros, limpiando baños, abogados, que terminaron haciendo otra cosa. A esto se le suele llamar proceso serendipia, que es lo mismo que le pasó a la Coca-Cola. Inicialmente la Coca-Cola iba a ser un jarabe de tos, pero otra circunstancia y una cosa llevó a la otra y ahora es la bebida refrescante por excelencia. Podemos ir a Corea y perfectamente nos entienden Coca-Cola o Coke. Entonces eso es importante. Entonces, volviendo a lo de los idiomas y las palabras, entonces esto es una manera de cómo vemos las cosas. No es lo mismo cuando leemos a Shakespeare en inglés y el Shakespeare en español, son dos Shakespeares. Entonces nos pasa en la vida que una cosa es lo que pensamos internamente y otra cosa quién es el otro cuando se expresa, cuando está ahí, el que comparte. Hay personas que tienen demasiados conocimientos pero no saben expresarlos o no los saben poner en práctica. Eso no dice nada, pero lo importante es bajo qué foco nos estamos enfocando. Entonces, la rebeldía tiene algo muy positivo, que es que la persona logre ser lo que en realidad quiere trabajar para sí. Lo que pasa es que ahí el problema, cuando se pone negativa, es cuando no hay mayor proceso.
Por eso la convivencia a veces se vuelve intolerable porque las personas están frustradas, no se aguantan porque no toleran a que una persona piense diferente. Pero miren que debajo de esas personas que tienen tanto conflicto es porque a lo mejor se parece. Es un factor espejo. Entonces ustedes sabrán que hay personas que por más de que digan, muchas veces con sus actos dicen otra cosa. ¿Por qué les digo lo del factor espejo? Entonces aquí ya me están entendiendo cuando hablo con los padres y con los hijos. Entonces a los padres los invito a que reflexionen cómo era su época en cuando fueron rebeldes o sus rebeldías. Todas esas cosas que en algún momento usted pensó o no hizo, probablemente si no las elaboró, perdonó o cerró el capítulo, la próxima generación, es decir, puede que también lo tenga. Por eso muchas veces en el consultorio, atendiendo, me llama la atención que algunos dicen siempre como no sé de dónde sacó eso. Y empezando que muchas veces se expresan de la misma manera, solo que de una manera más moderna, pero son las mismas palabras. Chiflón, resfriado, sereno. Por eso la sociología en este aspecto, claro, desde el marco social la rebeldía es simplemente, podría ser comparable, pero con un lenguaje y situaciones diferentes. En la actualidad obviamente es diferente porque hay más tecnología. Antes para ir a la mejor dicho, para ir a conocer algo, tenía uno que ir a una biblioteca, sacar un libro, llenar un formulario o una ficha técnica y ahí sí, y memorizar. En la actualidad, precisamente, no se trabaja eso. No estoy diciendo que debería ser el ideal, no lo es. Por eso se han perdido tantos procesos cognitivos. En este caso, cuando hablo de procesos cognitivos me refiero, se ha perdido el lenguaje, el pensamiento en fluidez y la memoria. Entonces, cuando hago esta comparación es que hay un filósofo, Hans Gregor Gadamer, que hablaba precisamente de cómo saber uno cuando está cayendo en un prejuicio. Muy sencillo, se lo resumo. Cuando uno, por ejemplo, va por la calle y ve a alguien con un peinado exótico para lo que uno está acostumbrado o a lo que le gusta y a su realidad, o con los mismos hijos. Entonces, ojo con eso, cuando ustedes vean que hay algo que lo que suele pasar, en mi época no se hacía así, eso no debería ser así, pero fíjense que al final todos fuimos rebeldes en una época anterior antes de convertirnos en lo que somos. El asunto es que la invitación que les hago es traten de hacerlo más consciente para ustedes, revélense lo que quieran ante ustedes, para que después cuando vayan a revelarse afuera o quieran hacer el cambio, lo hagan de una manera consciente y no agresiva, basado en que ustedes lo están haciendo con un sentido y elaborándolo desde el amor. Por favor, no me tomen el término amor desde lo romántico, sino las ganas de vivir, de salir adelante, de trascender. Está comprobado que la resiliencia se puede estimular, pero la resiliencia necesita también de un apoyo, de una escucha, de una orientación. Eso es lo que tenemos que hacer los adultos con los hijos, los profesores con los estudiantes. Nosotros somos los que tenemos la experiencia, pero muchas veces terminamos rebajándonos en el sentido de que no estamos haciendo nuestro trabajo. Simplemente estamos proyectando otras situaciones y cayendo ahí. Uno cumple con enseñar, pero no solamente bajo un contrato, sino porque le guste. Y por eso también se ha comprobado que las personas aprenden más de una persona con la que representa un afecto o se sienten cómodos o transmite tranquilidad. Y eso no es gratis. Nuestro cerebro precisamente en su evolución con las neuronas espejo nos permite precisamente emular estas cosas. Por eso siempre nos solemos acordar de las cosas buenas, por lo menos de las personas que nos ayudaron, los profesores que nos colaboraron y nos orientaron, nos dieron perspectiva, nuestros padres, en la medida. Lastimosamente siempre nos enfocamos en lo malo. Yo los invito a que nos enfoquemos también en lo bueno.
Imagínense donde una persona no se revele ante algo. Eso tiene que ver también con un trabajo de personalidad, pero también por eso les digo que tienen que recordar qué y cómo eran, qué sucedió en esas épocas y cómo eran ustedes, porque eso es lo que van a reflejar también en sus hijos. Y a los estudiantes también los invito a que si de verdad creen que saben, demuéstrenlo, pero en la práctica, no para los demás, sino para ustedes. Porque en realidad, si uno se queda en el bla bla bla, pasa mucho tiempo y las cosas no pasan. Por eso, de alguna manera, no es lo mismo que una persona trabaje para comprarse sus cosas a que siempre se las regalen. Claro, pues uno siempre estará feliz que le regalen cosas, pero cuando uno ya las empieza a ganarlas o a trabajarlas, tiene mucho más placer. Y cuando digo placer es porque irrumpe aquí también, y por eso la diferencia del placer con la felicidad. El placer es momentáneo, la felicidad probablemente se prolongue. Y aquí está el asunto, porque muchas veces lo que hacemos es prolongar un placer, pero que es momentáneo. La felicidad por eso toca construirla. Es un concepto totalmente subjetivo, porque uno puede pensar lo que quiera, pero hay ciertas situaciones, reglas y límites. Y por más de que queramos cambiarlas, pues es más práctico cambiarlas para uno. Por eso ustedes sabrán que lo más desgastante en esta vida es tratar que una persona cambie. Pero en cambio, si uno cambia su actitud, a lo mejor la persona cambia de manera más natural, sin tener una rebeldía de imposición. Entonces, cuando la rebeldía va por imposición, pues obviamente eso genera discordias, dictaduras y sobre todo desorden en la convivencia. ¿Qué es lo primero que se pierde? El respeto. Si no hay respeto, no hay mayor cosa, porque basado en eso, pues no podemos tener confianza. Y cuando no hay confianza, pues no podemos expresar con honestidad esa realidad o esa problemática que tenemos. El cambio empieza por uno, no por los demás, por más de que lo digan. Pero si fuera así, conozco muchas personas que por más de que hayan ganado y tenido todo, no son felices. Porque precisamente lo que a uno en realidad lo hace feliz es trabajar en lo que a uno le gusta y de no poderlo hacer así mientras ir adelantando. Eso es una manera de hacer rebeldía sanamente. Si en un momento no pude estudiar o trabajar una cosa en lo que quería, puedo trabajar en otras. Pero no podemos quedarnos en que si no hice esto, nos quedamos ahí. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Uno no se puede quedar siempre esperando a que la otra persona reaccione o haga algo. A veces tenemos que continuar. Claro, dialogando y pues invitando, porque en la actualidad cada uno está por su lado y hemos perdido precisamente el sentido del compromiso. Y el compromiso no tanto relacional, sino con la palabra, cosas sencillas. Y la ética ahorita se volvió o está siempre a la venta, a lo que yo llamo avispismo, pero eso no es rebeldía, eso es ser uno cínico y traicionero, eso ya es transgredir y eso no es. Por eso la corrupción de alguna manera ha tomado tanto vuelo. Pero si tenemos la capacidad de decir no, es una rebeldía positiva porque de alguna manera no estamos cayendo en toda esta situación. Y por cosas sencillas. Miren que a veces en situaciones tan sencillas tendemos a enseñar mal, porque siempre decimos, no, es que es una mentirilla al aire o piadosa, pero no tiene nada de piadosa porque en términos del ejemplo eso va más allá. Cuando suena el celular, el citófono, o que nos quieren hablar y nosotros decimos, diga que no estoy, no me interesa, no hablemos. Resulta que con eso ya estamos diciendo mentiras. Por eso después cuando los hijos se van a ese tipo de personas, yo siempre les digo, no esperen mayor cosa de que si le digan que va a estar donde fulanito, no va a estar donde fulanito, sino probablemente esté en otro lado. Por eso la importancia de la honestidad. La honestidad en estos tiempos también es una rebeldía positiva.
tener palabra, sobre todo porque la palabra dice mucho de nuestros actos. Por eso, si ustedes quieren conocer realmente a alguien, obsérvenla no por lo que diga, sino por lo que hace. Por supuesto, no hay nada más bonito que encontrarse una persona que piense, sienta, diga y haga en coherencia. Pero a ese tipo de personas casi siempre se le hace a un lado, porque eso ya no es. Entonces, la convivencia en estos momentos puede que sea dura, pero también es una prueba muy importante también para de verdad hacer cuenta de cuáles son los conflictos existentes y qué es lo que se puede hacer, y de no poderlo hacer. Por eso es importante buscar ayuda, y ayuda profesional, porque la psicología no solamente se dedica a atender casos clínicos, sino también pedagógicos, familiares, ayudar a la convivencia, porque a veces el problema no es que no haya afectos como tal positivos, simplemente que hay malos entendidos, y malos entendidos porque no hablamos de eso que nos molesta. Entonces no enseñamos a transmitir nuestras emociones, a expresarlas, a manifestarlas, a darles trámite. Por eso es importante que aprendamos a hablar y a dialogar, precisamente con eso que nos cuesta trabajo. Con un grito yo puedo comunicar algo, pero no estoy diciendo nada. Probablemente termine agrediendo. Entonces, los aspectos psicológicos aquí, en primera instancia, debemos respetar la personalidad de la otra persona. Segundo, no quiere decir de que si esa persona a veces sea grosera y demás, tengamos que tolerarlo y callarnos, porque precisamente la rebeldía tiene que ver también con cómo tratamos de solucionar los problemas, cómo vamos más allá a algo que no está funcionando, y a veces la opción más fácil es irse o huir, pero eso con los años y con el tiempo las personas se dan cuenta de que simplemente hicieron a un lado el problema, pero el problema siguió ahí. No más imaginen la situación. Ustedes pueden asomarse en el balcón de su casa o en la terraza y ustedes pueden ver carros pasar, y puede que a 2 cuadras pues ustedes ya no tengan límite de percepción, entonces ese carro gira y ya no se ve. El hecho de que ustedes ya no lo vean, eso no quiere decir de que el carro se detenga. Lo mismo pasa con la psique. El hecho de que ustedes lo olviden temporalmente no quiere decir de que haya desaparecido como tal. A veces termina alojado en el cuerpo. Por eso lo que la boca calla, el cuerpo lo expresa. La salud mental y la salud física están de la mano. Por eso la biología y la mente están fusionadas. Las cuestiones psicosomáticas y que están ahí son importantes. Una de las cosas que hay que resaltar de esta cuarentena y demás es que las personas lo que menos cuidan es su salud mental. Si no hay salud mental, el sistema inmunológico también se afecta, porque ya está demostrado desde varios puntos. En este caso, la psiconeuroinmunoendocrinología ya nos ha mostrado que el sistema también se puede estimular, porque venimos genéticamente predispuestos con órganos, en este caso nuestro cerebro, pero si ese cerebro no se pone a funcionar como tal, no sirve, porque el cerebro es un músculo. Así como a los que les gusta ir al gimnasio, precisamente es lo mismo. Hay que trabajar pierna, hombros, espalda. Entonces, lo mismo pasa con la mente. Y eso, en la medida que demos este trabajo y lo hagamos, nuestro cerebro también nos va ayudando a crear nuevas conexiones. Y obviamente eso nos permite comprender, y un ejercicio interno, externo. Por eso, en la medida que aprendamos más cosas y salgamos de la rutina, eso nos da un aire
y una perspectiva mucho más amplia que quedarnos en lo mismo. Pero a veces pensamos que estamos siendo rebeldes y lo único que estamos haciendo es llegando a la terquedad, a la ceguera. Por eso, de no haber sido por personas que toman la rebeldía por demostrar algo positivo, esto, por supuesto, ha habido gente que se ha ido por el otro lado y han logrado cosas, pero catástrofes. Esa es la diferencia cuando una persona busca algo en común y para un cambio. Por eso las personas, cuando están felices, no tienen tiempo para estar metiéndose en la vida de los demás. Y eso aplica también a la convivencia. Por eso, en lugar de estar perdiendo el tiempo en situaciones que a veces ni siquiera ustedes tienen el control de solucionarlas, pues empiecen a trabajar en lo que sí pueden hacer. Por eso Leonardo da Vinci solía decir, cuando no puedas solucionar o hacer lo que puedas, entonces precisamente aprovecha ese momento para trabajar en lo que sí puedas y tengas. Y siempre tenemos esta metáfora de la vida en donde siempre tenemos las cosas a la mano y aún más en esta época. Tenemos todos los conocimientos y muchas cosas son gratis por el Internet, pero no los aprovechamos. Inclusive a veces ya hay trabajos, pero la gente los desperdicia. ¿Y los desperdicia por qué? Porque podría implementándolos aprendiendo otro idioma. Siempre hago énfasis en los idiomas porque los idiomas, además de abrir la cabeza, abren perspectivas laborales también. Y sobre todo que para bien común nuevamente es una apertura a la percepción de las cosas. Y ustedes no saben la cantidad de becas que se pierden anual en esto, pero solamente por la pereza. Y la pereza encubierta de esta rebeldía negativa muchas veces es procrastinar, es precisamente prolongar cosas que están. Claro, cada quien es libre de lo que quiera, pero al menos inténtelo. Porque a veces las personas dicen, no, es que quisiera aprender ruso, pero es que es muy difícil, pero ya lo intentó. ¿Qué tal que a lo mejor con el tiempo se le facilite? A veces tenemos demasiados talentos y dones inconscientes porque no los trabajamos, no los expresamos. Y esas cosas son las que con el tiempo, más adelante, nos sacan cuenta. Y la cuenta es cara porque ya el tiempo no da. Entonces, aquí algo importante es que si van a hacer algo que vaya en contra de, al menos que haya un argumento y un sentido para hacerlo y siempre y cuando no se le haga daño ni se pase por encima de nadie. Por eso los invito a que hagan su trabajo personal. Esos sueños que a veces las personas tienen se quedan solamente en el bla 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 porque no los ponen en práctica, no los materializan. Y cuando digo materializar no estoy hablando de magia, simplemente de ponerlos ahí. Porque precisamente los pintores primero lo tienen aquí y luego lo pueden plasmar ahí. Los escritores lo tienen aquí o aquí y lo ponen en palabras. Porque precisamente lo que uno no puede poner en palabras, los actos dicen más. Entonces, la convivencia está precisamente en ese compartir las diferencias. Y miren que a veces en esas diferencias encontramos riquezas y podemos ampliar nuestros argumentos y nuestras opiniones de vida, mejorar nuestra filosofía de vida. Y la filosofía me refiero también en la parte ética, en tener la capacidad de no comer cuento de las cosas, porque cada vez veo que en las redes sociales las personas empiezan a hablar como si supieran y fueran expertas. Eso no es cierto. Pareciera que sufrieran más del síndrome de Denner-Kruger, que básicamente es cuando la persona cree que domina todo y es más inteligente que los demás o que cree que domina las cosas. Por eso el famoso proverbio o frase que se le atribuye a Sócrates, de yo solo sé que nada sé, básicamente es una inscripción que está en Grecia, en el oráculo de Delfos,
precisamente aludiendo en que en la medida que uno acepte que es ignorante en algo, aprende más. Por eso las personas cuando se confían, puede que se descuiden. Por eso ya también se ha comprobado que la disciplina, bien trabajada, bien rebelde, permite hacer cambios significativos, inclusive hasta la persona que pueda tener los mejores dones. Pero ustedes sabrán que muchas veces esa rebeldía ante las cosas y no ante uno, se terminan volviendo en contra de uno. Por lo menos en el caso del orgullo. Muchas veces las personas se muerden la lengua por demostrar de que no están tristes o que no tuvieron la culpa, pero al final lo llevan ahí. A la única persona que engañan es a ellas mismas. Peor aún. No estoy justificando que decirle mentiras a los demás sea el éxito, pero es peor aún a uno mismo. Entonces, que esa revolución o esa rebeldía personal sea acorde también a lo que somos. Valorar lo que tenemos, lo que sabemos, lo que somos, lo que tenemos. Ya con eso tenemos material para empezar, pero la mayoría de veces no empezamos porque estamos queriendo cosas que no tenemos. En la actualidad mucha gente se ha dado cuenta que hay situaciones en donde la gente estaba gastando dinero sin necesidad de. Obviamente todo esto trae cambios, pero entonces que los cambios precisamente vayan acorde al proceso de cada uno, no implantarlas o imponerlas, porque lo contrario pasa muchas veces en los casos de que uno quería estudiar algo y los papás querían otra cosa, ya sea por tradición o porque de plata. Pero resulta que es preferible uno enseñar a que la persona valore lo que pueda conseguir, hacer y lograr, y ya con eso es una ganancia, lo demás viene por añadidura. Para eso es la experiencia y los años de práctica. Porque precisamente en esas ganas de controlar las cosas es que nunca llegan. Entonces cuando no se logra esa rebeldía al natural, pues obviamente toca empezar la rebeldía negativa. Entonces quiero tener más plata, tengo que empezar a estafar o a pasar por encima del otro, perderle el respeto y sobre todo la palabra, todo con el fin de justificar los fines. Y ya lo había dicho Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios, pero esa frase tiene otro trasfondo, siempre y cuando tenga un sentido y no dañar al otro. Entonces, en lugar de hacer las cosas ya, tomémonos el tiempo para trabajarlas, al menos lento pero seguro, así suena frase de cajón, pero quiero aplicar un poco a lo que decía Thomas Mann, el escritor suizo que hablaba precisamente en La montaña mágica sobre que no hay que hacer deprisa lo que es para siempre. Lo que pasa es que cuando está uno joven quiere todo ya y resulta que todo requiere de un proceso y ese es uno de los problemas en la rebeldía, que podemos tomar pasos y adelantar, pero sin necesidad de saltarnos espacios. Entonces, en la convivencia esto es importante porque no solamente en la familia, sino después en el trabajo, también genera conflictos en los colegios, con los amigos, con los compañeros. Por eso, el buen líder es aquel que puede revelarse para sí mismo y darlo a los demás, pero no para pasar por encima de los demás. Esa es la diferencia. Entonces, aquí básicamente es entender de que la mejor rebelión o rebeldía que puede uno hacer es empezar con uno mismo, precisamente mejorando esas actitudes, esos comportamientos que muchas veces nos bloquean o nos dañan el proceso. Como lo he dicho en más de una ocasión, es mucho más fácil echarle la culpa a los demás que asumirla y asumir esos errores, pero como aprendizaje, porque estas cosas negativas, entre comillas, se pueden integrar y se pueden transformar como cosas positivas. Es totalmente imposible decirle a alguien que es malgeniada que no vuelva a ser malgeniada.
De hecho, si llegase a pasar, uno se preocuparía porque eso es una energía que hay ahí. Pero en cambio, qué diferente es cuando una persona pues sigue efectivamente con su carácter, pero ya empieza a tomar una cierta inteligencia basado en la emocionalidad y por lo menos pensar y ser más responsable con lo que piensa, siente, dice y hace. ¿Por qué digo siempre estas cuatro cosas? Porque de alguna manera es el equilibrio y eso es lo que nunca buscamos. Simplemente buscamos lo blanco o lo negro, pero nunca buscamos un equilibrio que nos permita. Entonces, cuando les digo esto es no caer en las contradicciones. Siempre va a haber contradicciones, pero lo importante es contemplarlas, los dos lados de la moneda, por decirlo así. Si estamos juzgando algo, pues antepongamos cómo sería de otra manera. Esto es un buen ejercicio porque, sobre todo en la parte de la empatía, cuando no somos capaces de ponernos en ese otro lugar, que básicamente es no me hagan lo que no me gustaría que me hicieran. Ese es un principio fundamental y sencillo. Entonces, cuidado con lo que piensan, dicen, hacen y sienten, porque eso tiene repercusiones. Pero en cambio, si las trabajan para ustedes, entonces pueden lograr una mejor conexión con otra persona, con sus familias, que en lugar de ver lo diferente como un enemigo es un aliado para mejorar, para crecer, para ir más allá. De esa manera podemos trascender esa rebeldía y sobre todo con un fin positivo. Bueno, trabajé mucho para poder estudiar esto, me esforcé y saqué tiempo para estudiar. Y sobre todo que las cosas siempre están a la merced, cada uno escoge lo que quiere y puede hacer. Al tener esto claro, pues se puede avanzar y ahí otras cosas van saliendo. Pero si nunca lo intentamos, pues ahí queda. Entonces, en la cuestión del diálogo, claro, muchas veces las personas confunden tener la razón con básicamente, con la base de no ir a los hechos, simplemente por imposición y a veces manipulación. Ahí la importancia del escuchar. A veces las personas nos quieren ayudar, pero no escuchamos. Y la convivencia se hace imperdible porque cada uno quiere imponer y quiere rebelarse ante eso que la otra persona le quiere imponer. Pero cuando bajamos un poco las prevenciones, porque no es otra cosa, podemos escuchar mejor y cambiamos nuestra actitud y la otra persona también. No olviden eso y se van a evitar muchos problemas y nunca les dé pena decir no, pero al menos que ese no o tanto el sí, por lo menos, que tenga un sentido, que haya una crítica, que haya un porqué. Pero además, si quieren ir tanto más allá de lo que se les está inculcando, entonces demuestren que es lo que quieren, pero plasmado en hechos. No solamente yo quisiera irme de viaje y hacer esto, sino también poner ciertas limitaciones y cosas basadas en lo real, porque a veces hay personas que se van más allá de las situaciones reales. No quiere decir de que uno no, que sea malo ser soñador, todo lo contrario. Sueñen todo lo que quieren porque la imaginación también permite crear escenarios que luego pueden que se hagan realidad. De alguna manera, así han salido muchos proyectos y muchos cambios para la sociedad. Entonces, mi, mi idea es que en cuatro situaciones. Primero, siempre mirar el lado positivo de la rebeldía, pero basado en hechos concretos y que tenga un sentido, sin pasar por encima de nadie. Segundo, la convivencia en términos de esta rebeldía, la tolerancia, el respeto y la confianza. Basado en esas tres cosas, ya lo demás simplemente fluye. Porque muchas veces le exigimos a alguien que nos guarde un secreto y la persona no es capaz de guardarlo. Entonces, de una manera, si no se hace, ¿qué se le puede exigir a la otra persona? La tercera,
la sinceridad y la ética ante las posiciones contrarias o opuestas a las personas que piensan, sienten y hacen las cosas diferentes. Darles un espacio también para escuchar. A veces hay mucho talento ahí, pero nunca se escucha y se pierde. Y luego ya el tiempo no da. Y la última, pero no por ser la última, no menos importante, es siempre trabajar primero en uno mismo, porque de esa manera podemos trabajar para los demás de una manera más sincera y no tan hipócrita o políticamente correcta. Por eso Jean-François Fenelon solía decir, jamás es perdido el bien que se hace. En la medida que lo sintamos como algo bueno y positivo, eso es lo que también vamos a recoger, porque las personas quieren recoger cosechas que nunca han sembrado. Así que tengan en cuenta estas cuatro cosas y los aspectos psicológicos basados en establecer nuevos conocimientos, es decir, salgan de la rutina, aprendan algo, ya sea un idioma, un arte, un deporte. Segundo, las situaciones y aprovechar a los seres queridos. Muchos se quejan y pelean por estar ahí todo el día. Hay otras personas que quisieran estar con sus seres queridos, pero no pueden porque o ya no están, están en otro país o simplemente porque fallecieron. Entonces valoremos lo que tenemos y que entonces sea una rebeldía ante tanta antipatía y sobre todo indiferencia, que ese es el peor enemigo de todo y creo que es el sentimiento más terrible que puede tener un ser humano con otro. Entonces, quiero desearles un feliz día, espero que les haya servido esta serie de reflexiones y aspectos. Eh, Cuídense mucho. Cualquier cosa, si están interesados en tener terapia, consultas o algo, yo sigo atendiendo, lo estoy haciendo de manera virtual, puede ser por FaceTime, WhatsApp, Zoom y Skype. Mi celular es 300-554-1250. Si no les contesto, por favor déjenme un mensaje en WhatsApp y en el momento en que me desocupe, con mucho gusto les devuelvo el mensaje. Entonces, espero que les haya servido y estamos pendientes de todo con la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Y gracias Fabián nuevamente por la invitación. Hasta luego.